Habían pasado años desde la primera vez que Dios le dijo a Abraham que le daría un hijo. A lo largo del tiempo, Dios había repetido su promesa una y otra vez. Finalmente, ahora, después de 25 años y cuando Abraham ya tenía 100 años de edad y su esposa 90, el Señor cumplió con lo que le había prometido y Sara tuvo el bebé de Abraham. El Señor visitó a Sara y actuó en ella tal y como se lo había prometido. Y Sara concibió y le dio un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo preciso que Dios le había anunciado. Al hijo que le nació a Abraham y que dio a luz Sara, Abraham le puso por nombre Isaac. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días de nacido, tal y como Dios se lo había ordenado. Cuando nació su hijo Isaac, Abraham tenía 100 años. Sara dijo entonces: Dios me ha hecho reír, y todo el que lo sepa se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién le hubiera dicho a Abraham que yo, Sara, habría de amamantar hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Génesis 21, 1 al 7. A veces, Dios nos promete cosas que dependen de algo que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, Dios dice en su palabra que si creemos en que Jesús murió en nuestro lugar para librarnos del castigo que merecemos por haber pecado, Él nos salva de ese castigo y nos da la vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Sin embargo, hay otras promesas que Dios hace y que Él mismo cumple, no por lo que hacemos, porque muchas veces no podemos hacer nada para que Dios cumpla con su promesa, sino por su bondad. El Señor es un Dios bueno y generoso, quien aunque no lo merecemos, siempre está dispuesto a bendecirnos. La promesa de Dios de dar un hijo a Abraham y a Sara no se cumplió porque ellos hubiesen obedecido perfectamente a Dios, porque de hecho muchas veces su fe no fue tan fuerte como debería haber sido. Tampoco se cumplió porque Abraham o Sara hubiesen podido hacer algo para tener un hijo, porque ellos ya eran demasiado ancianos y en toda su vida no habían podido lograr que eso sucediera. Más bien, la promesa de Dios de dar un hijo a Abraham y a Sara se cumplió porque Dios siempre es fiel a su palabra y cumplió exactamente todo tal y como había prometido. Y se cumplió porque Dios tiene todo el poder para hacer que las cosas que para nosotros son imposibles se hagan realidad. Cuando el bebé nació, Abraham lo llamó Isaac, el nombre que Dios le había ordenado. El nombre Isaac significa risa. Dios había elegido este nombre para este niñito, no solo porque él traería mucha felicidad a la familia, sino también como un recordatorio para Abraham y para Sara de su falta de fe en Dios. Existen algunas similitudes entre Isaac y Jesús. Ambos fueron hijos de una promesa hecha por Dios. Ambos nacieron después de un largo tiempo de espera. La noticia de ambos nacimientos pareció imposible de creer para ambas madres. Al recibir el anuncio del nacimiento de un hijo a los 90 años de edad, Sara se rió pensando que eso jamás podría suceder. Cuando el ángel Gabriel le anunció a María que tendría un bebé siendo todavía virgen, ella preguntó: ¿y cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. Lucas 1:31. Ambos fueron resultado de un milagro. Isaac fue el hijo de 2 personas muy ancianas que ya no tenían posibilidades de procrear. Por su parte, Jesús fue el hijo de una madre virgen. A ambos le fueron dados nombres llenos de significado antes de nacer. El nombre Isaac quiere decir risa y hace referencia a la sorpresa y a la alegría que el nacimiento de este bebé traería. El nombre Jesús significa el Salvador, porque Él sería quien Dios enviaría al mundo para salvarnos de la condenación que merecemos por ser pecadores. María tendrá un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Ambos nacimientos ocurrieron en el momento en que Dios lo decidió. Isaac nació justo cuando nadie pensaba que esto podía ocurrir. Jesús nació cuando el tiempo de Dios se cumplió para enviar al Salvador que había prometido y anunciado desde la antigüedad. Cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley.
Dios lo envió para que se comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Gálatas 4, 4 y 5. Ambos nacimientos fueron acompañados de una gran alegría. Ambos nacimientos son la prueba de que Dios es todopoderoso, capaz de hacer cosas imposibles. En el caso de Isaac, Dios fue capaz de hacer que dos personas ancianas, una de ellas estéril, tuviesen un bebé. En el caso de Jesús, Dios envió a alguien que logró vencer a nuestros más grandes enemigos, Satanás, el pecado y la muerte. Cuando el apóstol Pablo describe este momento de la vida de Abraham, dice: contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Romanos 4, 18 y 19. Sin embargo, aunque los cuerpos de Abraham y de Sara eran tan ancianos que ya estaban como muertos, de ellos Dios hizo surgir la vida. El nacimiento de Isaac es la prueba de que, aunque debamos esperar y aunque sus promesas parezcan increíbles o imposibles, Dios es fiel y nunca se olvidará de cumplir una sola de ellas.